Vamos a revisar aspectos generales del sistema nervioso autónomo. Es una revisión general, no pretende entrar en detalles de las conexiones ni mecanismos de regulación de este sistema. El sistema nervioso autónomo es un sistema que nos pone a tono ante diferentes situaciones. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en situaciones de peligro, situaciones como huida, estrés, incendios, situaciones graves, el peligro ante un animal rabioso o peligroso, o en situaciones en las cuales, como muchas personas gustan, se ven enfrentados a situaciones como esta, lo que llamamos deportes de alta adrenalina. En todas estas situaciones hay un componente del sistema nervioso autónomo que nos pone a tono, que es el sistema simpático. Sistema simpático. En esas situaciones de peligro, de muerte, donde se pone en riesgo la vida, inclusive las personas podemos llegar a hacer cosas que en condiciones normales no podríamos hacer. Por ejemplo, podemos desarrollar grandes velocidades en una situación, por ejemplo, de un robo, de un atraco, o podemos levantar pesos que en otras condiciones eran inimaginables, como la que estamos viendo allí. Hay relatadas muchas experiencias de este tipo, en la cual las personas relatan haber levantado carros o columnas que después no saben cómo explicar. Y eso podemos relacionar con el sistema nervioso simpático. El sistema simpático es un sistema que demanda todo lo que es aumento del metabolismo, uso de las reservas energéticas, consumo de energía. Y hay otro sistema dentro de ese sistema nervioso autónomo, que es el sistema parasimpático. Es, digamos que el sistema que nos pone a nosotros en situación de calma, de relajación, de tranquilidad, mientras en las respuestas del sistema simpático se activan principalmente los sistemas cardiovascular y respiratorio. En el sistema parasimpático aumenta la actividad de los sistemas que tienen que ver con el ahorro de energía. Por ejemplo, toda la que tiene que ver con el aparato involucrado en la parte de nutrición, de la alimentación, en fin, nos pone en esas situaciones de calma. Es un sistema que muy importante en el mantenimiento de la homeostasis, del organismo. ¿Sí? Mencionamos nosotros dos sistemas, el simpático y el parasimpático. Y hay otro sistema que es el sistema entérico, sistema nervioso entérico, del cual hablaremos más adelante. Entonces, en todos los mecanismos de homeostasis, recordemos que la homeostasis son todos los procesos que lleva a cabo un organismo para mantener unas condiciones en situación estable, unas variables estables. Entonces, podemos hablar de muchos ejemplos: la temperatura, la presión sanguínea, el nivel de azúcar, la concentración de hemoglobina. Entonces, a todo eso llamamos homeostasis. Y en esto está relacionado el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y otro sistema que es muy importante en él es el sistema endocrino. Sistema endocrino. El sistema endocrino va a ser muy importante dentro de eso. En esta imagen que estamos viendo, nosotros vemos la comparación entre el sistema motor somático, ¿sí? El sistema motor somático. Recuerden que ese sistema, ¿sí?, las respuestas se dan a través de la contracción de músculo estriado esquelético. ¿Sí? Músculo estriado esquelético.
Entonces, a todas las respuestas que nosotros generamos en determinadas situaciones, ¿sí? Donde se contrae el músculo esquelético, a esas respuestas las denominamos motoras somáticas. E involucran a una neurona, se pueden dar a través de una neurona que se encuentra o en la sustancia gris de la médula espinal, en las astas anteriores de la médula espinal, o en los núcleos motores del tallo cerebral. Núcleos motores del tallo cerebral. Y la contracción, la respuesta se da a través de la acetilcolina. El sistema nervioso autónomo es un sistema que involucra en sus respuestas al menos dos neuronas. Una neurona llamada preganglionar, que se encuentra, en el caso del simpático, en la médula espinal, y en el caso del parasimpático, en los núcleos de los nervios, en los núcleos de los nervios craneales autonómicos, tercero, séptimo, noveno y décimo, y en la médula sacra. Esa neurona libera acetilcolina, y va a hacer sinapsis con una neurona postganglionar, que está en un ganglio autonómico, que puede ser o simpático o parasimpático. Y esa neurona del ganglio, que denominamos neurona postganglionar, va a actuar sobre músculo liso, sobre músculo cardíaco o sobre las glándulas. Si el sistema es el simpático, la acción se hace por noradrenalina. Y si es parasimpático, por acetilcolina, con algunas excepciones. Entonces, esta diapositiva nos muestra la organización general de ambos sistemas. Entonces, sistema simpático, denominado toracolumbar, ¿sí? Porque está constituido por una neurona preganglionar que se encuentra en las astas laterales desde T1 a L2, ¿sí? Esa neurona preganglionar utiliza como neurotransmisor acetilcolina y va a hacer sinapsis en unos ganglios que contienen los somas de la neurona postganglionar. Esos ganglios están dispuestos los que están dispuestos al lado y lado de la columna vertebral, los denominamos ganglios paravertebrales. Y hay otros ganglios que están por delante de la columna en relación con los órganos que se llaman prevertebrales, ¿sí? Prevertebrales. Entonces, la preganglionar libera acetilcolina y la postganglionar del sistema simpático libera norepinefrina o noradrenalina, con algunas excepciones como las fibras simpáticas que inervan las glándulas sudoríparas, los músculos piloerectores, los vasos sanguíneos de los miembros superior e inferior, donde la respuesta es simpática, pero el neurotransmisor es la acetilcolina. El otro elemento importante del sistema simpático es el aporte que hace la glándula suprarrenal, la médula de la glándula suprarrenal, que contiene células que tienen el mismo origen embriológico del sistema nervioso, son células ectodérmicas, y que funcionalmente la médula actúa como un ganglio simpático. Es activada por fibras simpáticas y liberan norepinefrina o adrenalina o epinefrina. Esta epinefrina o adrenalina actúa sobre los órganos blancos a través de la sangre, lo que hace que las respuestas del sistema simpático sean rápidas, sean difusas, o sea, se activan muchos órganos ante una estimulación simpática. El sistema parasimpático craniosacro, entonces tiene la neurona preganglionar en el tallo cerebral con los núcleos de los nervios craneales 3, 7, 9 y 10. Utilizan de igual y en la médula sacra S2, S3, S4. Utiliza acetilcolina. Y la neurona postganglionar que actúa sobre los efectores, músculo liso, músculo cardíaco o glándulas, utiliza como neurotransmisor acetilcolina. Con una excepción que es descrita
son las fibras parasimpáticas que inervan las arterias de los cuerpos cavernosos del pene, en las cuales las fibras son parasimpáticas, pero utilizan como neurotransmisor el óxido nítrico. Hay diferencias en cuanto a anatómicas, en cuanto a la longitud de las fibras. Se dice que la parasimpática, la pre es más larga, la pre del simpático es más corta, ¿sí? Es mucho más corta. Y la relación que hay entre la pre y la pos, en la cual una preganglionar del simpático puede hacer sinapsis con varias posganglionares, 4, 5, 6. Por eso sus efectos también son difusos. A diferencia del simpático, en el cual una preganglionar hace sinapsis con 1, 2 o 3 posganglionares, lo que determina que sus acciones sean más precisas, más concretas. Entonces, acá tenemos en esta imagen representada, resumidas, las respuestas simpáticas. Todas estas respuestas son respuestas que se dan ante situaciones de peligro, de huida, de lucha. Entonces, dilatar la pupila para ver mejor en la oscuridad y como una expresión de enojo. Inhibir la salivación, ¿sí? ¿Ya? Relajar, dilatar los bronquios para que vaya más aire a los pulmones. Aumentar la frecuencia respiratoria. Aumentar la contractibilidad y fuerza de eyección del corazón. En general, inhibe las funciones digestivas, como el peristaltismo, pero activa las funciones que llevan a producir energía, como por ejemplo la liberación de glucosa por parte del hígado. Produce relajación de la vejiga, contracción del recto durante la defecación. Estas son respuestas de tipo simpático. Y acá tenemos las respuestas parasimpáticas, que en general, en su gran mayoría, son antagónicas con las respuestas simpáticas, en general. La mayor parte de órganos reciben tanto inervación simpática como parasimpática, con algunas excepciones. Entonces, dentro de esas acciones parasimpáticas están la contracción de la pupila, aumento de la salivación, reducción del ritmo cardíaco, contracción de los bronquios, disminución de la frecuencia respiratoria, aumento de las actividades digestivas, peristaltismo intestinal, secreción de glándulas, contracción de la vejiga para orinar, para la micción, relajación del recto para la defecación, y en la parte sexual, el parasimpático es el responsable de la erección del pene y del clítoris, y el simpático es el responsable de la eyaculación. La mayor parte de órganos reciben tanto fibras simpáticas como parasimpáticas. En el sistema cardiovascular y respiratorio, predomina el sistema simpático. En el sistema digestivo, predomina el sistema parasimpático. Entonces, aquí tenemos, ¿sí?, nuevamente representada lo que estamos viendo. Entonces, las respuestas simpáticas se dan por una neurona preganglionar que está en el asta lateral de la médula espinal y que va a hacer sinapsis con ganglios paravertebrales, ¿sí?, están al lado y lado de la columna, o con ganglios prevertebrales, ¿sí? Entonces, esas respuestas, como ya habíamos indicado, llevan a la dilatación de los vasos sanguíneos, ¿sí? Perdón, a la dilatación de la pupila, la vasodilatación, por ejemplo, de vasos, los vasos que van a, vasos profundos que van a irrigar, por ejemplo, los músculos de los miembros inferiores, ¿sí? Músculos de los miembros inferiores. Básicamente, casi una buena parte de los nervios, ¿sí?, lleva fibras simpáticas, ¿sí? Inclusive los nervios que van a miembro superior, por ejemplo, para producir la secreción de sudor. Y hay algunos ganglios que se llaman prevertebrales, que se encuentran en la cercanía de los órganos, y ahí hace sinapsis la neurona preganglionar para ir al órgano correspondiente. Las vísceras pélvicas también reciben inervación simpática. Ahora, las neuronas, tanto simpáticas como parasimpáticas, no son totalmente autónomas, como se pensó inicialmente, o independientes. Son reguladas por
fibras descendentes principalmente que provienen del hipotálamo, vías autonómicas descendentes que van a efectuar una regulación de esas neuronas autonómicas. El sistema parasimpático, ¿sí? Entonces ya hemos dicho que involucra los nervios craneales tercero, nervio oculomotor, que hace sinapsis en el ganglio ciliar y que va a producir la contracción de la pupila, miosis y acomodación del cristalino. Y los pares craneales, el facial, que va a dar la inervación de la mayor parte de glándulas de la cara, lagrimales, palatinas, nasales, ¿sí? ¿Ya? Nasales, y las glándulas sublingual y submandibular. Entonces esas neuronas van a hacer sinapsis aquí en estos ganglios y van a ir a los órganos respectivos, aumentando la producción de lágrimas, aumentando la producción de saliva. De igual manera, el nervio glosofaringeo, esta sería su neurona preganglionar, esto representa aquí los núcleos autonómicos parasimpáticos de cada nervio, hacen sinapsis en un ganglio, que es el ganglio óptico, para inervar la glándula parótida. El nervio oculomotor hace sinapsis en el ganglio ciliar, el facial en el ganglio térico-palatino, ¿sí? En las fibras que van a las glándulas lacrimales y nasales, y en el ganglio submandibular, las fibras que van a las glándulas submandibular y sublingual. El glosofaringeo en el ganglio óptico. Y el gran nervio, el que tiene la mayor parte de acciones parasimpáticas, es el nervio vago. El nervio vago. Ese nervio vago va a ser el responsable de la inervación parasimpática de las vísceras del cuello, del tórax y de la mayor parte de las vísceras del abdomen. Entonces, todas las respuestas parasimpáticas de las vísceras torácicas, de las vísceras abdominales, excepto la parte que tiene que ver con la mitad izquierda del colon transverso, colon descendente y colon sigmoideo, todas esas respuestas son asociadas al nervio vago. Y el otro componente del parasimpático es el que se localiza en la médula sacra desde S2 a S4, que va a inervar las vísceras de la pelvis, recto, colon sigmoideo, vejiga, útero, ovarios, colon descendente y la mitad izquierda del colon transverso. Entonces acá tenemos nuevamente esas fibras, resumido, el nervio oculomotor, que va a producir la constricción de la pupila y acomodación del cristalino. El nervio facial, cuya respuesta autonómica es aumento de la secreción de lágrimas, ¿sí? De las glándulas nasales y de las glándulas submandibular y sublingual. El nervio glosofaringeo, que es el responsable de la secreción de saliva de la glándula parótida. Y el nervio vago, cuyas fibras preganglionares se originan en el núcleo dorsal del vago, ubicado en el bulbo raquídeo. Todos los órganos blancos, por ejemplo, estas glándulas también reciben fibras simpáticas, ¿sí? Reciben fibras simpáticas, pero su efecto es mucho menor que el de las fibras parasimpáticas, ¿sí? Entonces, de igual manera, vamos a tener vías descendentes que van a regular a los núcleos parasimpáticos y a los núcleos simpáticos. Esas vías descendentes se originan principalmente del hipotálamo. Esto es muy importante en la parte clínica, ¿sí? En la parte clínica porque en medicina particularmente, para muchos procesos, por ejemplo, que se realizan, es utilizado los principios del conocimiento fisiológico del sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, la constricción de la pupila es una respuesta parasimpática. Parasimpática. Entonces, si se utilizan medicamentos anticolinérgicos, ¿sí? van a producir el efecto contrario, la dilatación de la pupila. Dilatación de la pupila. Ese es un ejemplo que podemos poner en el cual la dilatación de la pupila, que es la constricción, entonces bloqueamos lo que la constreñe para que quede prevaleciendo el sistema simpático. De igual manera, o sea, hay toda una serie de principios acá en medicina que no vamos a entrar a mirar acá,
relacionados con las alteraciones de las funciones autonómicas. Por ejemplo, si hay una taquicardia o una bradicardia, ¿sí? Dependiendo, si hay un aumento o disminución de la frecuencia cardíaca, pues se va a utilizar o un medicamento anticolinérgico o un medicamento antiadrenérgico, ¿ya? O cuando hay problemas a nivel de retención, ¿sí? Entonces, todo esto involucra el manejo farmacológico, cuyo principio es la acción sobre los neurotransmisores que hemos mencionado. Otra ejemplo de lo que estamos viendo es en la respuesta sexual. En la respuesta sexual. Entonces recordemos que la erección del pene es una respuesta parasimpática. Una respuesta parasimpática, ¿sí? Que va a provenir de los nervios autonómicos originados en la médula sacra, S2 a S4. Y esos nervios parasimpáticos, ¿sí? Van a actuar sobre los vasos sanguíneos del pene, ¿sí? Produciendo una vasodilatación, un aumento del flujo al pene, que es lo que produce la erección. Pero como ya hemos mencionado, el neurotransmisor acá no es la acetilcolina, sino que es el óxido nítrico. El óxido nítrico. Entonces, eso hace que esto tiene una aplicación, y es que recuerden que el principio activo de los medicamentos que se utilizan para la disfunción sexual, como el Viagra, el Sildenafil y otros medicamentos que hay en el mercado, ¿sí? Su principio es la acción sobre aumentando la vasodilatación de los vasos sanguíneos. Es importante tener presente que esto solamente debe utilizarse de manera medicada, porque hay personas que pueden tener consecuencias graves con el uso de estos medicamentos, ya que producen una disminución del flujo de sangre a ciertas zonas del cerebro, y ya hay muchos casos relatados de personas con accidentes cerebrovasculares por el uso indebido de estos medicamentos. De igual manera, tener presente, para el caso, por ejemplo, de la salud, de los profesionales de la salud, psicólogos, médicos, que la erección, los problemas de disfunción sexual pueden tener un origen a nivel neural, a nivel nervioso, a nivel psicológico, pero también a nivel vascular. A nivel vascular. Entonces, las personas que sufren de diabetes tienen problemas vasculares, tienen problemas de irrigación, y muchas veces, con mucha frecuencia, tienen problemas de disfunción sexual. El gran regulador del sistema nervioso autónomo es el hipotálamo. Este es el órgano que regula las funciones autonómicas. Recordemos que este órgano, este importante órgano, anatómicamente se puede dividir en una zona anterior, una zona hipotalámica anterior, una zona hipotalámica intermedia o infundibular, ¿sí? O infundibular, y una zona hipotalámica posterior. Algunos la llaman mamilar, porque en ella encontramos los cuerpos mamilares. Entonces podemos tener unos núcleos anteriores, unos núcleos en la parte intermedia y unos núcleos posteriores. De igual manera se puede dividir en una zona dorsal y en una zona ventral. Entonces, el hipotálamo va a estar relacionado con el sistema límbico, ¿sí? Recordemos que los cuerpos mamilares reciben una importante cantidad de fibras a través del fornix, las fibras postcomisulares del fornix, que está involucrado en los circuitos asociados al sistema límbico. Y esos cuerpos mamilares se van a conectar con los núcleos anteriores del tálamo, ¿sí? En el circuito nervioso de Papez. El hipotálamo, como ya hemos dicho, da origen a unas vías descendentes que cursan con tractos hipotalámicos descendentes, dentro de los cuales tenemos el fascículo longitudinal dorsal, que va a ejercer una regulación de los núcleos autonómicos, tanto simpáticos como parasimpáticos. El otro componente que habíamos mencionado es el sistema nervioso entérico, un sistema muy importante constituido por millones de neuronas
a lo largo del tubo digestivo, a lo largo del tubo digestivo. Es un sistema muy complejo, ¿sí? Muy complejo, que esas neuronas se disponen a lo largo del tubo digestivo en dos plexos, el plexo mioentérico, ¿sí? O de Meissner, y el plexo submucoso o de Auerbach. Auerbach. Entonces, estas neuronas que forman el sistema nervioso entérico regulan en buena parte de las funciones del tubo digestivo, buena parte del sistema de las funciones del tubo digestivo. Y fueron estas neuronas las que dieron origen al concepto de sistema nervioso autónomo, porque se pensó que inicialmente que eran neuronas independientes, ya que cuando los fisiólogos sacaban segmentos de intestino y los ponían en medio de sueros fisiológicos, esas neuronas mantenían por un buen tiempo su actividad. Pero ese sistema está relacionado con el componente autonómico que ya hemos mencionado, tanto parasimpático como simpático. Y va a participar en una gran cantidad de funciones que no solamente se restringen a la parte digestiva, sino también a otros procesos. Ese sistema hoy en día se habla de una manera muy importante entre el eje cerebro-intestino. El eje cerebro-intestino. Para referirse a este componente nervioso del sistema nervioso autónomo, el sistema entérico, ¿sí? Y a la gran cantidad de microbiota, microorganismos que se encuentran a lo largo del tubo digestivo. Recordemos que esa microbiota se encuentra en todo el cuerpo humano, desde la piel, el cuero cabelludo, la planta del pie, la raíz de las uñas, y muy importante a nivel de nuestro intestino. Entonces, hoy sabemos que hay una interacción muy grande entre esa microbiota o microbioma y el sistema nervioso. De tal manera que esa relación del sistema entérico, de la microbiota que se encuentra en nuestro sistema digestivo, ¿sí? Se ha visto que es muy importante y cumple un papel muy importante en alteraciones de tipo psicológico, por ejemplo, como la ansiedad, la depresión y otras enfermedades de tipo emocional. Entonces, el mantenimiento de la armonía entre esos tres sistemas, nervioso central, entérico y la microbiota, va a depender también de muchos factores. Dentro de esos factores es muy importante la alimentación que tenemos. La alimentación que tenemos. En general, una alimentación natural que disminuya, que minimice los productos conservados, es muy importante para mantener en una adecuada salud a nuestras bacterias, a todo ese sistema de bacterias que en los últimos años es objeto de muchos estudios, porque en el campo de la salud se abusaron enormemente del uso de antibióticos. Y hoy en día sabemos que ese abuso de los antibióticos también, aparte de matar las bacterias patógenas, también mataba bacterias y microorganismos que eran benéficos. Entonces, se han relacionado esas alteraciones de esa microbiota con alteraciones como estas, como el autismo. Y de igual manera, muy importante esa relación en el mantenimiento de nuestro sistema inmunológico. Entonces, por eso, en situaciones como las que estamos viviendo actualmente de la pandemia por el COVID-19, muchos expertos hablan de que lo más importante que hay que hacer es fortalecer nuestro sistema inmunológico. Con el virus vamos a tener que convivir por mucho tiempo. Siempre hemos convivido con virus y bacterias. Y tenemos que propiciar es tener la microbiota sana, emocionalmente estar bien para que en la medida en que tengamos un sistema inmunológico fortalecido, vamos a ser menos propensos a sufrir los efectos deleterios de cualquier infección. Ya este es el hipotálamo, como hemos dicho. Entonces, inicialmente ya hemos mencionado una zona anterior, intermedia, una zona hipotalámica dorsal, una zona hipotalámica ventral.
toda esa cantidad de núcleos que se reconocen en el hipotálamo, recuerden que tienen que ver con muchas funciones endocrinas en su mayor parte, ¿sí? Nerviosas, ¿sí? Y también tienen que ver con la parte del sistema límbico. Por eso decimos que el hipotálamo es el principal regulador del sistema nervioso autónomo, del sistema endocrino y del sistema límbico. Si hacemos un corte a nivel del hipotálamo, vamos a ver que aparte de esa división antero-posterior, vamos a encontrar una división, aquí estarían los núcleos anteriores, intermedios, posteriores, todos unos dorsales, ventrales. Este es un corte coronal donde reconocemos que en el hipotálamo hay una división mediolateral. Este es el tercer ventrículo que separa el hipotálamo derecho del hipotálamo izquierdo. Entonces vamos a encontrar unos núcleos periventriculares, o sea, al lado y lado de las paredes del tercer ventrículo, unos núcleos mediales y unos núcleos laterales. Va a haber una conexión muy importante entre el hipotálamo y la hipófisis, ¿sí? Entonces, el hipotálamo está conectado con el lóbulo posterior con el lóbulo anterior de la hipófisis, ¿sí? Con el lóbulo anterior de la hipófisis por vasos sanguíneos. Entonces, con ese lóbulo va a haber una importante relación que tiene que ver con la regulación del sistema endocrino, ¿tá? Y con el lóbulo posterior a través de fibras nerviosas, ¿sí? Con la neurohipófisis, donde el hipotálamo va a ejercer un control de estos núcleos de la hipófisis. De igual manera, en el hipotálamo es importante tener presente la ubicación de los órganos circunventriculares, que son básicamente órganos que están en relación con las paredes del tercer ventrículo. Entonces, hay varios órganos circunventriculares, como los de la eminencia media, como el órgano vascular de la estría de la lámina terminal, como el órgano subfornical y como la glándula pineal. Estas estructuras subórganos se caracterizan por no tener barrera hematoencefálica. Entonces, son muy importantes en la regulación de funciones de tipo neurovegetativo, por ejemplo, como la temperatura, porque la sangre llega directamente a ellos y pueden generar respuestas autonómicas muy rápidas para, por ejemplo, en casos como, por ejemplo, intoxicaciones o aumento de temperatura. ¿Sí? Estos son los órganos circunventriculares que ya hemos mencionado, ¿sí? Esto es para ilustrar un poco el papel del hipotálamo. Recordemos que dentro de las muchas funciones que tiene que ver el hipotálamo, porque son muchas, prácticamente casi todas las funciones neurovegetativas, está el que el hipotálamo presenta centros que regulan el hambre. Por ejemplo, en el área hipotalámica lateral, tenemos núcleos que regulan el hambre. O sea, en condiciones normales, esos núcleos se activan para que nosotros hagamos la respuesta correspondiente a la ingesta de alimentos. Y en la parte ventromedial tenemos centros que regulan la saciedad, o sea, cuando ya estamos llenos, pues se activan. En condiciones normales, en condiciones naturales, estos centros funcionan a la perfección y hacen que los organismos ingieran lo estrictamente necesario en su dieta, en condiciones naturales. Obviamente hay que tener presente que animales que hibernan, por ejemplo, ellos saben por instinto que deben consumir muchas calorías para afrontar los periodos de largo invierno. Entonces se ha visto, por ejemplo, que lesiones, ¿sí?, en áreas hipotalámicas en animales y en humanos presentan, por ejemplo, la lesión del centro de la saciedad hace que el animal coma en exceso y genere una obesidad mórbida. O, por ejemplo, lesiones en el centro de la saciedad, ¿sí?, en la parte lateral del hipotálamo, hacen que el animal pierda el hambre, y no ingiera apropiadamente alimentos. Entonces puede llegar a quedar en un estado crítico de desnutrición, ¿ya?
Eso se ha visto también que se presenta en humanos. Algunas obesidades de tipo mórbido, se pueden estar relacionadas con alteraciones en el hipotálamo y pueden tener que ver con alteraciones en estas hormonas, ¿sí? Por ejemplo, la grelina, que tiene que ver con el hambre, ¿sí? Alteraciones en estas hormonas, o como la lectina, que tiene que ver con los centros de la saciedad. Entonces, aquí es importante también, por ejemplo, por eso los nutricionistas siempre recomiendan alimentarse de manera pausada. Bueno, recordemos que tiene una relación importante con la hipófisis, el hipotálamo, con el lóbulo posterior, básicamente de tipo neural, a través de las acciones que provienen del núcleo supraóptico y paraventricular, que utilizan como neurotransmisor oxitocina y vasopresina, y con el lóbulo anterior de tipo endocrino, Entonces hay una comunicación neural proveniente de los núcleos supraóptico y paraventricular, que utiliza como neurotransmisor oxitocina y vasopresina, ¿sí? Tienen mucho que ver con la regulación de ingesta de líquidos, y una comunicación vascular a través del sistema porta-hipofisiario, en el cual el hipotálamo regula la función endocrina de la hipófisis. Entonces, regulación neural, ¿sí? Regulación endocrina. De esa manera, pues, ya esto amerita un capítulo aparte. El hipotálamo regula la mayor parte, la casi totalidad de las funciones de la hipófisis. Juntos, el hipotálamo y la hipófisis, digamos que regulan todas nuestras respuestas de tipo endocrino, que hacen que mantengamos adecuadamente la homeostasis. La hipófisis está alojada en una depresión del hueso esfenoides que se llama la silla turca, que se ubica acá. Esta es una vista de cráneo, fosa craneal anterior, media, fosa posterior, y aquí está alojada la hipófisis en la silla turca. Mírenla acá. La hipófisis, acá, sería acá. Ella que está amarrada al cráneo por una expansión de la dura madre que se llama el diafragma, y al lado y lado de ella tenemos los senos cavernosos, ¿sí? Pero no es de meternos. Entonces, para terminar, es importante tener presente esa integración o esa relación entre sistema nervioso límbico, la parte emocional, todas esas emociones que tienen un carácter muy subjetivo, y el sistema nervioso autónomo, que es un sistema muy importante en la forma como expresamos las emociones. Por ejemplo, erizarse es una respuesta fisiológica que se puede dar ante muchas situaciones. Situaciones, por ejemplo, ver a alguien muy especial, o ver a un cantante o un artista, o también en situaciones de miedo. Los animales, cuando están en los animales, erizarse es una respuesta de agresión. O sea, los perros, los felinos, inclusive los roedores, cuando se sienten agredidos, responden. E inclusive también en la parte sexual, ¿sí? En la parte sexual se manifiesta cuando estamos excitados o cuando nos acarician, una de las respuestas es la piloerección. Es un ejemplo de cómo el sistema nervioso autónomo actúa integradamente con el sistema límbico. Bueno, acá en esta diapositiva representa algo muy importante para todos los humanos y también para los animales. O sea, en el cual nosotros en nuestras relaciones siempre vamos a estar teniendo la interacción de esos sistemas. Nuestra parte emocional con el sistema límbico, y ya dependiendo de la situación, nuestras respuestas autonómicas dependiendo del caso. Límbico y autonómico están siempre metidos en ese tipo de respuestas. Y los animales no son aparte de eso. En ellos también podemos decir que esos sistemas, desde las aves hasta los mamíferos, presentan una interacción bien importante. Entonces, con esto, nosotros damos por terminada esta presentación. Tener presente que lo que hemos planteado es de una manera general, sin entrar en detalles de la parte fisiológica y de los mecanismos de regulación de estos importantes sistemas. Gracias por su atención.